es una satisfacción pensar que se hizo un trabajo bastante concienzudo en las comisiones de Hacienda y de Trabajo, por cierto, y aprovecho a saludar a la ministra y a todas las autoridades que nos acompañan, con mucho gusto. Y efectivamente es muy satisfactorio cuando en un momento tan incierto como el que estamos viviendo en términos de la economía mundial, en un momento en que se prevé incluso una recesión probablemente en Estados Unidos y las consecuencias, las derivadas que eso tiene, en un momento que hay una inflación mundial, en un momento que vivimos la incertidumbre de la guerra, el encarecimiento de lo que significa los alimentos básicos, en un momento que se ha disparado el dólar y que la última intervención del Banco Central ha permitido a lo menos contener esa alza desmesurada que estábamos teniendo y que evidentemente tiene graves consecuencias. Es muy importante que el Gobierno, teniendo en consideración este contexto, por cierto, se abra a tomar esta iniciativa que tiene estos dos componentes tan importantes como aquí se ha destacado. O sea, el otorgamiento de un bono extraordinario de 120.000 pesos del mes de agosto para cada beneficiario que cumpla, por cierto, los requisitos de esta ley, y la extensión del permiso parental, que, como aquí ya se han referido, tan relevante es, y después quisiera detenerme más en aquello. Por eso creo que es tan importante que otorguemos esa misma unanimidad que fueron capaces tanto la Comisión de Hacienda como de Trabajo. Como hemos dicho, las consecuencias, además de la pandemia y esta crisis internacional, por cierto que ha significado este aumento significativo de los precios. Y me preocupa especialmente los productos alimenticios que componen la canasta básica. Creo que además, por cierto, de los combustibles, que todos sabemos lo que eso implica para la calefacción, particularmente en un invierno un tanto crudo como el que estamos teniendo. Y por eso no está de más recordar los esfuerzos que hace en medio de este contexto el Gobierno del presidente Boric por aumentar el ingreso mínimo mensual y todas las otras iniciativas que hemos estado viendo para tratar de estabilizar estos precios de los servicios básicos como combustible. Estamos hablando no solo del combustible, estamos hablando del aumento del ingreso mínimo, estamos hablando de la estabilización de los precios de la luz, estamos hablando de la estabilización de los precios del petróleo. En fin, son varias las iniciativas que ha tomado el Gobierno para ir en ayuda justamente de aquellos que más lo necesitan. Y por lo mismo, quiero también decir que en el último informe mensual elaborado por la Subsecretaría de Evaluación Social, justamente el Ministerio de Desarrollo Social, el valor de la canasta básica de alimentos alcanzó un valor de 56.386 pesos. O sea, hay un alza de aproximadamente casi 18% en los últimos 12 meses. 18% en los últimos 12 meses. Si consideramos la línea de pobreza, que asciende un valor de 201.203 pesos, y la línea de pobreza extrema a 131.153, esta variación cercana al 13,6 en los últimos 12 meses. Por lo tanto, y la variación del IPC en los componentes no alimentarios también registra una variación del 10,4% en los últimos 12 meses. Por eso que quiero destacar esta cifra, porque creo que más que nunca tenemos que, y en ese sentido yo sé, digamos, la preocupación del Gobierno, pero no está de más reiterar el llamado al Gobierno para que adopte todas las medidas necesarias en esta alza, sobre todo de alimentos. Quizás pronto pueda implementarse el Observatorio de Precios, que fue anunciado con ocasión del acuerdo alcanzado con la Central Unitaria de Trabajadores y el ingreso mínimo mensual, u otras iniciativas que esperamos prontamente oír de parte del Gobierno, porque absolutamente preocupante, como decía, el alza de los precios. No queremos que efectivamente no solo aumentemos pobreza, sino que no haya certeza respecto a la alimentación de nuestras familias, y eso puede ser extraordinariamente grave. Si hay algo vital e importante, por supuesto, el alimento, la sobrevivencia, el encarecimiento, por cierto, siempre termina afectando a los que menos tienen. Y por eso que, ojo, ya hay organismos internacionales que nos hablan de la crisis alimentaria en algunos países, de las migraciones que van a aumentar en esos países, de la incapacidad que vamos a seguir teniendo de poder darle alimento en estas condiciones a todas y cada una de las familias que habitan nuestro planeta. Por lo tanto, creo que no quisiéramos, además, que la solución, que es extraordinaria, solidaria, compartida
como nunca, pero no quisiéramos que seguir viendo la proliferación de ollas comunes para poder abordar este tema. Estoy segura que el Gobierno va pronto a anunciar medidas que de alguna manera hagan esta contención. Quiero decirle, sobre todo estando la ministra del Trabajo presente, que en la región de Valparaíso, de acuerdo a la CACEN de 2020, teníamos un 11,3% de pobreza y casi un 5% de extrema pobreza. Y no dudo que estas cifras han ido aumentando en los últimos meses, especialmente porque hay una cierta pobreza disfrazada al interior de nuestra región, en el mundo rural, que probablemente se percibe menos, pero existe. Es cosa de ver el comercio informal. A propósito de eso, ministra, por su intermedio, presidenta, la informalidad en nuestra región casi es 29%, es muy alta. Necesitamos más contratos de trabajo formales, con toda la seguridad social, porque claramente no nos hace bien ese nivel de informalidad. También tenemos una tasa de desocupación que es importante, tenemos alrededor de 80.000 desocupados. Entonces, por eso creo yo que necesitamos, como decía, seguir avanzando a esos empleos formales, con calidad, derechos laborales, en fin. Por cierto, uno quisiera incluso que aún fuera mayor que el 60% de la población de menores ingresos económicos, pero por cierto que tenemos que ser responsables. Y aquí se ha dicho, esta medida, creo que lo decía el colega Gastón Saavedra, creo que esto es una medida oportuna en el momento tan grave que estamos viviendo, pero al mismo tiempo tenemos que tener un equilibrio y cuidado con los efectos inflacionarios. Y por eso que el ministro Marcel, ministro de Hacienda, precisó con mucha claridad la cifra y lo que representa, porque es evidente que no deseamos a una ya indeseable inflación que estamos viviendo como país, por cierto que no deseamos aumentarla. Y en ese sentido es muy importante que se siga trabajando y pensando en la región. El día de mañana el presidente va a anunciar un plan especial de reactivación que impulsa el turismo y por lo tanto valoramos que justamente para las micro, pequeñas y medianas empresas de la región de Valparaíso que se vieron tan afectadas durante la pandemia y que esta ayuda, por cierto, es muy necesaria. Finalmente, presidenta, no puedo dejar de mencionar, creo que lo recordaba la senadora Núñez, cuánto, usted también es parte, presidente, de esa batalla que dimos, cuánto luchamos por un postnatal, cuánto. Incluso tuvimos en algunos casos comentarios de algunos colegas que parecían no comprender la necesidad que era durante la pandemia abordar este tema. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir en esta sala una y otra vez la pesada carga que se llevan las mujeres en la maternidad, la falta de corresponsabilidad o la cantidad de hogares solo formados por mujeres? Por lo tanto, no existe la corresponsabilidad, es absoluta responsabilidad de ellas solas. ¿Cómo retrocedimos en la pandemia? ¿Cómo retrocedimos prácticamente en la inserción laboral de una década? ¿Cómo muchas veces estas mujeres además sufrieron acoso o sufrieron otro tipo de síntomas en pleno encierro? Por eso, más que nunca, creo que era importante precisamente extender este postnatal, porque creo que tenemos que hacernos cargo de lo que se vive con respecto a esos niños y niñas menores y la necesidad de darles una mayor seguridad y tranquilidad. Por cierto que me gustaría sentir más equilibrada la carga en estos permisos postparentales entre hombres y mujeres. Lamentablemente en nuestro país es extraordinariamente baja, no existe realmente propiamente que se comparta aquello y espero que iremos poco a poco y con las nuevas generaciones aprendiendo de sociedades más desarrolladas donde parece ser que se valora lo que significa quedarse con un niño y dedicarle el tiempo y todo lo necesario por encima incluso de algunas responsabilidades laborales y cómo esas sociedades se preocupan entonces de fomentar y estimular justamente que muchos hombres lo hagan. Por eso creo que en estos tiempos tan difíciles es importante lo que se logró, es importante incluso que sea a partir del 1 de mayo, que esto significa que un mayor número de mujeres se puedan incorporar y verse beneficiadas. Quisiéramos entonces decir que de verdad apreciamos entonces lo que esto significa como apoyo en el momento difícil que estamos viviendo. Por lo tanto, quiero decirle, presidenta, que voy a, por cierto, a votar, como lo hace toda mi bancada, a favor, teniendo en consideración la absoluta necesidad de este bono y de estas medidas que se están tomando, como las otras que hemos mencionado brevemente al pasar, porque creo que debemos entender que solo
solo, una sociedad que es más solidaria y que entiende las necesidades y que se preocupa como gobierno de atenderla en su momento, es la que nos hace sentirnos que somos capaces de integrar y somos capaces de velar por aquellos que más lo necesitan. He dicho, Presidenta.